Nunca pensé que sería el tipo de hombre que apunta la mira de su rifle hacia otra persona viva. Pero el aburrimiento tiene la forma de torcer tus rutinas en algo que nunca admitirías en voz alta. Había rentado un apartamento en Detroit, East Side, un lugar barato, temporal, 3 meses como máximo, solo para estar cerca de un trabajo por contrato. Era uno de esos edificios altos y deteriorados, ladrillo marrón, pintura descascarada, vecinos discutiendo en los pasillos. La renta era baja, porque el casero sabía que nadie en su sano juicio quería quedarse allí más tiempo del necesario. ¿Y yo? No me importaba. No planeaba echar raíces. Las noches eran el problema. El trabajo era aburrido, claro, pero al menos mantenía mis manos ocupadas. En casa no tenía nada. Sin cable, no iba a gastar dinero en eso. Los datos del móvil eran suficientes, y firmar un contrato de internet a largo plazo no tenía sentido cuando sabía que me iría antes de que la tinta se secara. Tenía un par de libros, pero los devoré en la primera semana. Eso me dejó con noches interminables, un colchón delgado y un silencio lo bastante espeso como para ahogarse en él. Así que recurrí al único pasatiempo que había traído conmigo, mi Remington 700, un rifle de cerrojo. Lo compré de segunda mano en una feria de armas hace algunos años. Lo limpié yo mismo, le puse una mira decente, nada lujoso, solo un rifle de cerrojo confiable. Nunca lo había disparado contra nada vivo y no pensaba hacerlo, pero me gustaba su peso, la precisión. Mirar a través de la mira me hacía sentir estable, como si el mundo se redujera a un círculo limpio donde todo era nítido y enfocado. Al principio, era inocente. Lo ponía en la mesa junto a la ventana. Corría un poco la cortina y alineaba la mira con techos y letreros de la calle. Calculaba distancias, probaba qué tan firme era mi pulso después del café, de un día largo, de 2 cervezas, solo práctica. Hasta que, una noche, deslicé la cruz de la mira hacia el edificio frente al mío. Otro complejo de 12 pisos, tal vez a 200 metros. Una pared entera de rectángulos brillantes, cada ventana como una pantalla de televisor transmitiendo un canal distinto. Y una vez que empecé, ya no pude detenerme. La primera noche me atrapó de inmediato. Decenas de ventanas iluminadas al otro lado de la calle, cada una un escenario privado que yo no debía ver. Gente discutiendo, comiendo, riendo, viviendo. Me repetía que solo era curiosidad, algo para pasar el tiempo. Pero la verdad es que se sentía mal, y eso era parte de la atracción. El hecho de que ellos no pudieran verme, mientras yo lo veía todo, me daba una descarga a medio camino entre la emoción y la culpa, como si hubiera cruzado a un lugar prohibido y lo encontrara demasiado fascinante para irme. Es curioso cómo el aburrimiento te hace cruzar líneas que juraste nunca cruzar. La soledad enseña hábitos que nunca confesarías a plena luz del día. En las noches siguientes, el hábito se quedó. Llegaba a casa, calentaba las sobras, quizá tomaba una cerveza y luego corría un poco la cortina. Me inclinaba hacia la mira. El edificio frente a mí se convirtió en mi teatro privado. Decenas de espectáculos, ninguno consciente de que tenía audiencia. La mayoría diría que era enfermizo, y quizá lo era. Pero para mí, era supervivencia. Mejor ser el observador que el hombre solo en la oscuridad, con nada más que sus propios pensamientos. Cuando miras bastante tiempo la vida de los demás, descubres lo predecibles que somos todos. La mayoría de las ventanas repiten la misma historia, noche tras noche.
Pero, de vez en cuando, algo nuevo se cuela entre las grietas. Fue en la 8ª noche cuando lo vi. Una ventana en el 8º piso. A primera vista, nada extraño. Solo una habitación tenue y desnuda, con papel tapiz amarillento y una cama en la esquina. Un foco desnudo colgaba del techo. El resto vacío. Un par de sillas apiladas en la esquina. Una alfombra gastada. El tipo de espacio que esperarías en un edificio así. Barato, olvidado, temporal. Pero la figura en la cama fue lo que me detuvo. Estaba sentado con las piernas cruzadas, la espalda recta, mirando la pared. La cabeza completamente calva, piel pálida bajo la luz. Sin camisa, tan flaco que algo se sentía mal. La columna marcada bajo la piel como un rosario de nudos tensados. Los brazos largos colgaban a los lados, las yemas de los dedos rozando las rodillas. No se movía, ni una sola vez. Contuve la respiración, observándolo. Quizá estaba meditando, quizá dormía sentado, quizá muerto. Demonios. Tal vez ni siquiera era una persona, quizá un maniquí olvidado. Intenté convencerme de todo eso, pero nada encajaba. Algo en él me erizó la nuca. Deslicé la mira hacia la pared que observaba. Nada allí. Ni pósters, ni cuadros, ni siquiera grietas que pudieran captar su atención. Solo papel tapiz descascarado, manchas de humedad, el color de los dientes viejos. Volví a él, inmóvil, fijando la mirada. La mayoría de la gente se mueve, aunque sea para rascarse la nariz, pero esa noche él no lo hizo, y supe que volvería a la ventana mañana. El descubrimiento de la 8ª noche debería haberme asustado. Cualquier hombre razonable habría visto a esa figura pálida en la habitación vacía, habría murmurando algo como «no es asunto mío», y se habría apartado. Pero la verdad me dejó con más hambre. Pronto, observar el edificio frente a mí ya no era solo una manera de matar el tiempo, era mi ritual. Cada tarde, después del trabajo, calentaba algo barato, abría una cerveza y me acomodaba en mi puesto junto a la ventana. Cortinas corridas lo justo, la mira apuntando al otro lado, mi ojo bebiendo de esos rectángulos brillantes. Tenía muchas ventanas para elegir, pero unas pocas se convirtieron en mis favoritas. Estaba la madre soltera con 2 hijos. Sus chicos trataban la sala como un parque de trampolines, rebotando en el sofá mientras ella arrastraba los pies al llegar del trabajo. A veces gritaba, a veces reía, a veces solo se hundía en el sillón con una botella de vino barato y miraba la televisión como si estuviera a kilómetros de allí. No la compadecía, la respetaba. Seguía adelante, incluso cuando era obvio que no le quedaba nada de energía. Luego estaba la pareja joven, incansables, como si se hubieran apostado de mostrar cuántas formas había de agotarse mutuamente antes del amanecer. Al principio fue entretenido, como toparse con un canal de pago gratis, pero al final se volvió predecible. Aún así, seguía mirando. La previsibilidad puede ser reconfortante. Y luego, la niña gimnasta, 12, quizá 13. Todas las noches estiraba, saltaba la cuerda, practicaba paradas de manos en su pequeña sala, siempre con ese leotardo desteñido, el cabello bien recogido, sin distracciones, sin pausas, pura repetición. Mirarla era como ver la concentración destilada en el cuerpo de una niña. Me recordaba que la disciplina era posible, incluso en un lugar donde todo lo demás parecía derrumbarse. Nunca me dije que eran vecinos. Un vecino es alguien a quien saludas en el pasillo.
Ellos no eran personas que conociera. Eran personajes en un espectáculo que solo yo podía ver. Y cada uno me hundía más en el hábito. Pero el hombre calvo, él no era solo otro personaje. Era un enigma. Y los enigmas te devoran si los dejas sin resolver. Pasó una semana. Cada noche, la misma escena. Él sentado con las piernas cruzadas en la cama, inmóvil, los ojos fijos en la pared. A veces las sábanas parecían distintas, como si alguien las hubiera cambiado mientras yo no miraba. Pero él nunca se movía. Una noche, después de 2 cervezas, decidí romper el guión. Quería ver si podía forzar algo a suceder. Tomé mi teléfono y pedí una pizza. Grande de pepperoni, con extra de queso. Entrega al apartamento 8B, el piso del hombre calvo, su ventana. Me sudaban las manos mientras escribía la dirección. Me repetía que era inofensivo. Si era un tipo normal, abriría la puerta, pagaría y comería. Y yo por fin lo sabría. Media hora después, vi el auto de reparto detenerse en la acera. El corazón me golpeaba en el pecho mientras el repartidor entraba al edificio, la caja equilibrada en su brazo. Apreté la mira sobre la ventana del 8B, esperando un movimiento. Cualquier movimiento. Pasaron 5 minutos. 10. Luego, por el rabillo de la mira, vi al repartidor salir otra vez por la puerta principal. Ya no llevaba la pizza. En su lugar, tenía la caja abierta en una mano, masticando una rebanada, auriculares puestos, moviendo la cabeza al ritmo de lo que escuchaba. Cuando llegó a su auto, silbaba, masticando feliz, como si nada raro hubiera pasado. Me recosté, helado por dentro. ¿Dónde había ido la pizza? ¿Por qué no había cobrado? ¿Por qué nadie respondió? ¿Se la quedó para sí? ¿O había subido, tocado la puerta y salido con la caja intacta? Quise creer que el repartidor solo fue perezoso, que pensó que no había nadie en casa y decidió comérsela él mismo. Pero esa explicación no se sostenía. Algo había pasado ahí dentro, algo que yo no podía ver. Esa noche no dormí. Me quedé despierto con el rifle al lado, la mira apuntando a la ventana, las cortinas apenas abiertas, lo justo para vigilar. Él seguía allí, sentado en la misma posición, como si nada hubiera cambiado. La mayoría de la gente, me recordaba a mí mismo, vive toda su vida sin ser notada. Pero una vez que notas a alguien como él, no puedes parar. Y lo peor, empezaba a sentir que él también me había notado a mí. La broma de la pizza debería haber sido mi llamada de atención. Una persona normal se habría sentido avergonzada. Quizá lo habría tomado como una idea tonta y habría seguido adelante. Pero yo ya no era normal. Para entonces, mirar esa ventana no era solo un hábito, era una obsesión. Cada noche me encontraba pegado a la mira, esperando el más mínimo movimiento. Nada ocurría jamás. La madre soltera gritaba a sus hijos. La pareja rompía sus propios récords. La niña gimnasta entrenaba hasta que le temblaban los brazos. La vida seguía en todas las demás ventanas. Pero en el 8B, nada cambiaba. Un cuerpo pálido, sentado con las piernas cruzadas, mirando la pared. Y cuanto menos pasaba, más me consumía. Empecé a cronometrar cuánto aguantaba sin parpadear con el ojo en la mira. A veces me quedaba tanto tiempo que olvidaba comer. A veces me iba a la cama mareado, con anillos negros flotando en mi visión. Pero seguía mirando. Fue entonces cuando noté a la mujer. Era una tarde entre semana,
Había salido temprano del trabajo. A través de la mira, la vi entrar en la habitación. 30 y tantos, quizá más. Cabello oscuro recogido, moviéndose con cuidado, como una enfermera en su ronda. Llevaba una bandeja, un frasco pequeño, un par de cajas. Lo dejó en la cama, junto a él. Luego se inclinó, presionó algo contra su brazo. No podía verlo claro desde mi ángulo, pero parecía una inyección. Él no se inmutó. Cuando terminó, cruzó la habitación hacia la ventana. En lugar de darle la espalda, se deslizó de lado, el rostro siempre girado hacia la figura en la cama. Entrecerró la ventana, encendió un cigarrillo y lo fumó hasta el filtro. Después lo apagó, cerró la ventana, recogió la bandeja y salió de espaldas, sin dejar de mirarlo ni una vez. Me dije que era una cuidadora, quizá contratada para atender a un pariente, pero algo en su forma de moverse me heló. La manera en que nunca le quitaba los ojos de encima, como si temiera que él se lanzara sobre ella si giraba la cabeza. Durante las siguientes noches, seguí su rutina. Un día sí, un día no, casi a la misma hora, entraba con su bandeja, le aplicaba la inyección, fumaba su cigarro y se marchaba, siempre de espaldas, siempre con la mirada fija en él. Me carcomió hasta que no pude más. Mirar no bastaba. Necesitaba saber qué pasaba en esa habitación. Así que un viernes por la noche, cuando la vi salir del edificio con una bolsa de compras, me puse la chaqueta y crucé la calle. El pasillo del edificio olía a polvo y a cigarrillos viejos. Las luces fluorescentes parpadeaban arriba, zumbando como insectos moribundos. Subí hasta el 8º piso, cada escalón más pesado que el anterior. El corredor se extendía frente a mí, flanqueado por puertas abolladas. En el extremo, la chatarra se amontonaba. Muebles rotos, cajas, un cuadro de bicicleta, una silla de ruedas oxidada apoyada contra la pared. Y en ese rincón abarrotado estaba la puerta que había estado observando por semanas. El apartamento 8B. Me quedé allí, con el corazón desbocado, las palmas sudando. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Entrar en el apartamento de un desconocido? ¿Buscando qué, exactamente? Me dije que solo escucharía en la puerta. Tal vez confirmaría que él era real. Pero entonces, bajo el retumbar de mi corazón, lo oí. Un sonido. Schwark, schwark. Pasos lentos, arrastrados, cada vez más cerca. Me quedé helado. El ruido se detuvo, justo detrás de la puerta. Y luego la manija empezó a sacudirse. No era un simple giro. Eran tirones violentos, como si alguien la zarandeara, tratando de arrancarla. La puerta gemía bajo la presión repentina. Las bisagras chillaban como si algo pesado se apoyara contra ella desde el otro lado. La sangre se me heló. A través de la madera delgada, lo oí. Respiración, húmeda, áspera, jadeante, como aire forzado a través de una tráquea aplastada. Cada inhalación silbaba, cada exhalación siseaba, más cerca de lo que jamás quise. La manija seguía golpeando. El marco temblaba. Por un segundo terrible, estuve seguro de que se abriría de golpe. Eso me rompió. Salí corriendo. Por el pasillo, por las escaleras, apenas tocando los escalones con los pies. Ni siquiera recuerdo haber cruzado el vestíbulo. Solo sé que choqué con el aire frío de la noche, como un hombre que rompe la superficie al borde de ahogarse. Cuando di la vuelta a la manzana,
y llegué de nuevo a mi apartamento. Los pulmones me ardían. Cerré la puerta de golpe, eché el pestillo y tropecé hasta mi ventana. Mi rifle me esperaba, la mira ya apuntando al otro lado. Pegué el ojo al cristal y allí estaba, ya no con las piernas cruzadas, ya no de cara a la pared. Estaba de pie en la ventana, las manos extendidas contra el vidrio, dedos pálidos arañando hacia abajo con un chirrido que juraría oír desde mi lado de la calle. Su enorme cabeza inclinada hacia adelante, y bajo el resplandor de ese foco desnudo, vi su rostro por primera vez. Sin nariz, sin labios, solo dos cavernas hundiéndose demasiado en su cráneo, ojos que no eran ojos en absoluto, sino pozos oscuros, como si pudieran tragarse la luz de mi mira. Y aún así, en el fondo de esa negrura, algo se movía. Un destello, un espasmo, como una pupila deslizándose en un lugar donde no debería haber ojo alguno. Su boca se abría y cerraba, untando saliva contra el vidrio. Dedos arañando con uñas demasiado largas, demasiado afiladas. Y lo peor, sabía que me estaba mirando directamente a mí. No recuerdo haberme apartado de la mira. Un segundo estaba congelado allí, mirando esos ojos sin fondo, y al siguiente retrocedía tambaleándome, tirando la silla al suelo. Mis manos se movían solas, buscando la caja de municiones que guardaba en el armario. El rifle siempre había sido un consuelo para mí, acero y madera, simple y confiable. Pero cargarlo ahora se sentía distinto. Mis dedos tropezaban al meter los cartuchos en el cargador. Cada clic metálico resonaba demasiado fuerte en el silencio del cuarto. Me repetía, si se movía, si intentaba algo, le metería una bala directo por esa ventana. Cuando accioné el cerrojo y levanté el rifle otra vez, mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. Pegué el ojo al cristal. La ventana al otro lado de la calle ya no estaba vacía. Las cortinas estaban cerradas herméticamente, moviéndose apenas, como si alguien las hubiera corrido hace un instante. No había rostro pálido, no había pozos negros por ojos, solo tela pesada, ondeando a la luz de la bombilla del techo. Me quedé allí, esperando, la cruz de la mira fija en el centro de la ventana. El sudor me corría por la mejilla, se acumulaba en la comisura de mi boca. El dedo flotaba sobre el gatillo, pero no había nada a qué disparar. Me mantuve así lo que parecieron horas. Los hombros dolían, los ojos ardían, pero no podía bajar el rifle. Cada segundo esperaba que esas cortinas se movieran, que se abrieran un poco, para mostrar de nuevo ese rostro pegado al vidrio. Nunca lo hicieron. Cuando por fin bajé el rifle, el apartamento se sentía más frío, más vacío que antes. A veces el silencio no significa seguridad. A veces solo significa que algo peligroso aprendió a esperar. El momento en que algo rompe su propio patrón, entiendes que nunca fuiste tú quien tenía el control, como si no hubiera desaparecido, solo se hubiera hecho a un lado, como si siguiera allí, a centímetros de la tela, esperando a que yo bajara la guardia. Y comprendí algo que me revolvió el estómago. Nunca se había movido mientras yo miraba, pero esa noche eligió hacerlo. Me mudé a la mañana siguiente, sin preguntas, sin excusas, solo el dinero en la mesa para el casero y una promesa a medias de reenviar el correo que sabía que nunca vería. Él no preguntó por qué. Quizá vio la expresión en mi rostro
y decidió que no quería la respuesta. Las semanas que siguieron se mezclaron en una bruma. Nuevos trabajos, nuevos alojamientos temporales, paredes distintas que mirar cuando el sueño se negaba a venir. Me repetía que lo había dejado atrás en esa calle de Detroit, que lo había dejado a él atrás. Pero la verdad me siguió. No a la luz del día, no. De día casi puedo convencerme de que no fue nada, de que lo imaginé todo, pero de noche, en sueños demasiado nítidos para ser sueños, lo oigo. El golpeteo frenético de una manija, las bisagras crujiendo bajo un peso que se apoya contra mi puerta, esa respiración rota, silbando a través de las rendijas, y cada vez alargo la mano hacia mi rifle, lo cargo, lo levanto, aprieto el gatillo, y cada vez se atasca. Así que lo limpio, una y otra vez, pulo el cañón, engraso el cerrojo, paso las baquetas hasta que el trapo sale blanco. Me digo que no volverá a fallar, pero lo que más me inquieta no son los sueños, es el recuerdo de aquella noche, cuando él me vio. Puedes dejar atrás un lugar, pero no las cosas que se fijaron en ti allí. Un arma se supone que debe darte certeza, pero cuando la duda se cuela, hasta el acero se siente frágil. Y desde entonces, ya no estoy seguro de confiar en mi rifle.